Buen día. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hoy nos toca, en esta segunda clase, abordar el tema de la relación entre la fuente bíblica y la arqueología. Entre la fuente bíblica y la arqueología. Y para empezar, vamos a ampliar la caracterización de las fuentes bíblicas que hicimos la clase pasada, en la que no alcanzamos más que a presentar el nombre de los libros que se ocupan de la época de la monarquía. Se trata básicamente de tres obras literarias que forman parte del canon de la Sagrada Escritura. En primer lugar, el libro de Samuel. Si van a la página segunda del esquema que repartimos la clase pasada, verán ustedes el esquema temático del libro de Samuel. Este libro se inicia con la historia de la persona que le da nombre al libro, que se llama de Samuel no porque su historia figura en el libro, sino porque tradicionalmente se le ha atribuido a Samuel la redacción de un núcleo original de la historia. Es decir, procedería de Samuel por lo menos parte del libro, o un núcleo originante de lo que va a ser después el libro. Ese núcleo habría sido completado por dos personalidades más de la misma época, o sea, de la época de los orígenes de la monarquía. Uno es el vidente Gad y el otro el profeta Natán. Esta es una tradición que circula tanto entre cristianos como entre judíos, la vinculación del libro de Samuel a estos tres personajes como los iniciadores de la composición del libro, ¿no? Samuel, Gad y Natán. El Talmud recoge esta afirmación en el tratado Baba Batra, y lo mismo hacen varios padres de la Iglesia, entre los cuales Orígenes, San Gregorio de Nisa, San Juan Crisóstomo. El comienzo del libro, entonces, sería el inicio del primer libro de Samuel, se ocupa de la historia de Samuel, juez en Israel, pero investido al mismo tiempo de un carisma profético. Con la figura de Samuel está vinculado obviamente el origen de la monarquía, porque Samuel será destinado por Dios para ungir a los primeros reyes de Israel. La figura de Samuel, por lo tanto, se vincula inmediatamente con la figura de Saúl, el primer rey, y la historia de Saúl se encuentra en el primer libro de Samuel, entre el capítulo 8 y el capítulo 15. Y a partir del capítulo 16, la historia de Samuel enlaza con otra personalidad, que es la de David. Y a David está dedicado el resto del libro de Samuel. Es decir, lo que queda del libro, o sea, lo que llamamos el libro primero, y todo el libro segundo. La historia de David aparece acá esquematizada en 5 partes fundamentales, ¿no? Primero, David mientras vive Saúl, o sea, es la historia del comienzo de la relación entre David y Saúl, y por lo tanto del vínculo entre David y la monarquía naciente. El libro primero de Samuel, lo que según esa división que nosotros usamos, termina con el episodio de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán en batalla, y el libro segundo se inicia con la lamentación, la elegía de David sobre la muerte de Jonatán, su amigo, y a partir de allí empieza la historia de David ya muerto Saúl, ¿no? Es decir, David, rey de Judá, porque en primera instancia David aparecerá proclamado como rey por la tribu de Judá, y empezará a regir y a gobernar esta tribu. Y luego la historia de David como rey de Judá aparece entre los capítulos 2 y 5 del libro segundo de Samuel.
Luego viene la sección tercera de la historia de David, que abarcaría del quinto del segundo de Samuel al noveno, que es David rey en todo Israel. Esa sección corresponde a lo que suele llamarse el apogeo de David o el elogio de David como rey, ¿no? Y después vienen dos secciones más. Una, que es la más larga en realidad, segundo de Samuel del capítulo 10 al capítulo 21, es el desarrollo de la historia de los pecados de David o de la casa de David. Es decir, es la sección más extensa, esta que se ocupa de la fragilidad humana del rey y de sus pecados. Y culmina toda la historia de David con una retrospectiva del reinado de David que abarca los capítulos finales del segundo libro de Samuel. Muy bien. Esto es la temática del libro. Este libro, como dije, tiene un núcleo original que, según la tradición, corresponde a la obra de Samuel, de Gad y de Natán. Pero la redacción del libro, según la han estudiado todos los historiadores de la literatura bíblica, los filólogos, los exégetas, registra varias capas redaccionales, es decir, la obra fue componiéndose progresivamente a partir de ese núcleo original y recopilando diversas fuentes. La existencia de diversas fuentes está mencionada en el propio libro, porque algunas de las fuentes las menciona el propio autor sagrado, el propio hagiógrafo. Y hacía alusión, por ejemplo, a los anales del rey David, ¿no? Es decir, lo que es la crónica oficial del reinado de David. Estos documentos, estas fuentes que ha manejado el hagiógrafo, nos llevan al tema de la composición de la obra, ¿no? Aquí es una composición en la que figura, insisto, una variedad o diversidad de fuentes, algunas escritas y otras que podemos decir son tradiciones orales y que el autor ha recogido. Ahora, ¿cuándo ubicar al autor del libro de Samuel? Una primera redacción del libro ha tenido lugar, una redacción que da la base del libro, digamos, ha tenido lugar, según los exégetas, alrededor del año 700 a.C. Es decir, entre fines del siglo VIII, comienzo del siglo VII. O sea, una época bastante posterior a la monarquía davídica, que como ustedes recordarán se sitúa en el siglo X antes de Cristo, ¿no? Desde fines del siglo XI hasta la primera mitad del siglo X. Esa redacción ha sido retocada posteriormente, casi con seguridad, en la época de lo que se llama el deuteronomista. Si ustedes van al esquema que yo les di la clase pasada, está en la página 4, ¿no? Que se refiere, es un esquema general de la historia de Israel, pero que tiene a la derecha referencias al desarrollo de la religión en Israel y un esquema muy elemental de lo que son las épocas básicas de la redacción de los libros de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Y en ese esquemita ustedes tienen la referencia a la obra del Yavista, que surgiría entre el siglo X y el IX a.C., la obra del Eloísta entre el 9 y el 8 a.C., y la obra del Deuteronomista en el siglo VII a.C. Es en esa época que se terminaría la redacción y se le daría la última mano redaccional al libro llamado de Samuel, ¿no? Muy bien. Sin embargo, insisto en que la presencia del deuteronomista en el libro de Samuel es reconocida por todos como una última mano redaccional que apenas ha intervenido. Hay algunos detalles que se pueden atribuir al deuteronomista, pero el grueso de la redacción tiene que ser de por lo menos un siglo antes. Esto está asociado a varios indicios. Por una parte, a datos y comentarios que el hagiógrafo realiza, que revelan su contexto histórico, pero además a la lengua que usa. Suele decirse que los libros de Samuel son uno de los ejemplos más
depurados de casticismo hebreo. Usa una lengua hebrea muy clásica, que implica ya una literatura precedente, no es el origen, no es el comienzo de la literatura hebrea, no es el hebreo más antiguo, pero al mismo tiempo conserva todavía el esplendor de la lengua clásica, ¿no? Por eso tampoco se lo puede llevar no se lo puede traer más acá, al tiempo de la redacción del libro. Bien. La otra fuente fundamental que tenemos, segundo, es el libro llamado de los Reyes o de los Reinos, que nosotros también manejamos dividido en dos partes, ¿no? Libro primero y segundo de los Reyes. La temática de esta obra es, desde el punto de vista cronológico, mucho más amplia que la del anterior. El libro de los Reyes se inicia con la historia de Salomón, sucesor de David. La historia de Salomón se encuentra, en realidad el comienzo del libro hace alusión a los días finales de David y a su muerte, ¿no? Para desembocar en la historia de Salomón, es decir, en la sucesión y la historia del reinado de Salomón. Y eso abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro primero de los Reyes. La segunda parte temática sería la historia de los dos reinos coexistentes, es decir, del reino de Judá y el reino de Israel, a partir del cisma que se produce una vez muerto Salomón, ¿no? Entre Roboam y Jeroboam. Cisma entre las tribus de Israel, las que siguen al heredero inmediato de Salomón y las que se separan y forman otro reino en el norte, que son la mayoría de las tribus. Estos son los hechos que después tenemos que explicar en las clases que vienen, así que en esto no quiero detener. Pero sí que tengan la idea de qué trata cada uno de los libros, ¿no? Para situarnos en las fuentes. Esta historia de los dos reinos coexistentes, Judá e Israel, es desarrollada de forma paralelística por el libro de los Reyes e incluye la historia de dos personalidades sobresalientes del profetismo de Israel, que actuaron en el reino del norte directamente. Y son los dos grandes profetas taumaturgos de la historia de Israel. En el libro de Samuel tenemos la presencia profética, encarnada sobre todo por el gran profeta Natán. Pero la misión profética de Natán es básicamente una misión profética de admonición, de advertencia, de recordarle al pueblo y en particular al rey la necesidad de ser fiel a la alianza y a la ley de Dios. En cambio, estos profetas como Elías y Eliseo, que a esos me refiero, ¿no? El profeta Elías y el profeta Eliseo son grandes profetas taumaturgos, o sea, que hacen signos prodigiosos, a través de los cuales Dios manifiesta su omnipotencia soberana, para que por esos signos se les reconozca como profetas en Israel. Esos signos van asociados, por supuesto, a su misión específica, y su misión es hacer presente, de nuevo, la ley de Dios, y más que la ley de Dios, la unicidad de Dios en medio de su pueblo. Un pueblo que ha adquirido unidad a través de la monarquía, pero que precisamente por esa unidad monárquica, que después se ve quebrada, ¿no? A partir del surgimiento de los dos reinos, a partir de ese hecho de ser una monarquía, o dos pequeños reinos después, se inserta en el contexto histórico-político de los demás pueblos de su tiempo. Y esa inserción lo lleva a seguir las costumbres de los demás, es decir, lo lleva a la tendencia de asimilarse al mundo en torno. Y ahí los profetas tendrán que actuar precisamente para recordarle al pueblo que no es uno más entre otros pueblos. Por eso la historia de la monarquía es inseparable en la perspectiva de esta fuente de la historia de la profecía. Monarquía y profetismo van unidos. La tercera sección del libro de Reyes prosigue la historia del reino de Judá, una vez que cae
el reino del norte, ¿no? Esa sería la tercera sección. Una vez que cae el reino de Israel por la invasión asiria y la toma de Samaria, a la que hicimos alusión la clase pasada, en 722 a.C., queda solamente el reino de Judá. El libro de Reyes sigue la historia del reino de Judá hasta su caída bajo el poder neobabilónico. Y como dice ahí el esquemita, añade al episodio de la caída un episodio final, un apéndice que se refiere a la liberación de Joaquín del cautiverio babilónico. En realidad, Joaquín es liberado de prisión, pero queda viviendo en Babilonia en condiciones menos rudas. Este es el segundo libro, la segunda fuente que tenemos. Este libro reúne mayor diversidad de fuentes todavía que el anterior. Según los especialistas, las fuentes que se conjugan en este libro son múltiples. Hay una gran cantidad de fuentes en la composición del libro de los Reyes. Unas son anales regios, crónicas del reino de Israel, crónicas del reino de Judá, los anales del reinado de Salomón primero que nada, por supuesto. Otras son tradiciones del ambiente profético, el ciclo de Elías, el ciclo de Eliseo, que son ciclos de relatos centrados en estas personalidades. Tenemos también la presencia de un ciclo de episodios que está vinculado a la figura del del profeta Isaías, que se incluye ya en la parte final de la monarquía de la historia del reino de Judá. Y se dice que no se trata meramente de una fuente oral, sino de un escrito compuesto por uno o varios discípulos de Isaías. Todas estas fuentes han sido reunidas por un redactor final, al que hay que ubicar en la época del exilio. Obviamente la historia aquí contada llega hasta la caída de Jerusalén en manos de los babilonios. E incluso se le añade, insisto, un apéndice relativo a la liberación de Joaquín. De modo que el redactor final es obviamente un hombre de la época del exilio o posterior. Con lo cual nos ubicamos en el siglo VI antes de Cristo. La redacción final de este libro habría que ponerla entre el siglo VI y el V antes de Cristo. La tercera fuente que tenemos es el libro que llamamos de las Crónicas. Esta es la fuente más reciente, la más tardía de las tres. El nombre hebreo, como decíamos en la clase pasada, es Hechos de los Días o Palabras de los Días, ¿no? Se lo llama Crónicas, se lo llama también Paralipómenos en griego, ¿no? Este libro, ¿qué abarca o qué contiene? Si ustedes van al esquemita, verán que la primera parte del libro es lo que suele llamarse, uno de los primeros capítulos del primero de Crónicas son las genealogías. Y las genealogías es una especie de síntesis panorámica de toda la historia de la creación, desde los orígenes hasta la época del rey David, presentada a través de esquemas genealógicos. Es decir, el autor de Crónicas empieza con una recapitulación de toda la historia bíblica, remedando en esto la obra del deuteronomista, que ha sido el compilador final de todos los libros del Pentateuco, más los libros de Jueces y los libros de la época monárquica, ¿no? De manera que a toda esa gran perspectiva que está desarrollada en una gran cantidad de libros, la resume de una manera esquemática y genealógica para introducir su propia obra. Y su propia obra está centrada en la historia del reino de Judá. El libro de las Crónicas se ocupa exclusivamente del reino del sur. Es decir, empieza con la monarquía unificada, reinado de David y después reinado de Salomón, ¿no? Que son la parte segunda y tercera de la obra. Y luego desarrolla la historia de los reyes de Judá, exclusivamente.
del reino de Israel no se ocupa en absoluto. Solamente hace menciones a la monarquía de Israel por comparación con hechos de la historia de Judá, o porque la historia de Judá interfiere con la historia del reino del norte, pero no se dedica a hacer la historia de los reyes de la monarquía septentrional. Se centra exclusivamente en los reyes de Judá. Y además lo hace de una manera muy particular, porque no trata a todos parejamente, ni en extensión siquiera, no me refiero tampoco al juicio evaluatorio del reinado. En extensión se centra en 3 reinados fundamentales. Esto lo tienen en el esquemita, ¿no? Primero, el reinado de Josafat, capítulos 17 a 20. El de Ezequías, que abarca del 29 al 32. Y el de Josías, que abarca del 34 y el 35 completos. Para que se den una idea, del resto de los monarcas, apenas si abarcan un capítulo o medio o tercera parte del capítulo, ¿no? A estos monarcas les dedica una amplitud que los destaca por encima de todos los otros. ¿Por qué? Porque son los 3 modelos de monarca piadoso, es decir, son los monarcas que han cumplido con la ley de Dios. Josafat, Ezequías y Josías. Josafat es el primero que se dedica a eliminar los llamados lugares altos, es decir, los lugares de culto idolátrico. Ezequías es una figura vinculada al profeta Isaías y al inicio de una reforma religiosa profunda que trata de restaurar la pureza del servicio de la ley. Y Josías es el rey que está vinculado a lo que se llama el origen del deuteronomismo, ¿no? Al hallazgo de la ley, ¿no? Y estos 3 reyes, 3 grandes figuras reales, son los que centran toda la perspectiva de la historia que desarrolla el cronista. Toda la historia del reino de Judá la termina haciendo alusión al edicto por medio del cual el rey Ciro II el Grande, rey de Persia, permite en el año 538 a.C. el retorno de los exiliados a Jerusalén y la restauración del culto en el templo. La composición de este libro hay que situarla también según los estudiosos entre los siglos V y IV antes de Cristo. Si ustedes van al esquemita de la página 4, ¿no? Verán ahí que la última fase de redacción fundamental que se puede seguir lo que se llama obra del cronista, ¿no? Acá figuran los siglos IV y III por una datación más tardía, digamos así, pero entre el V y el IV podemos suponer que la redacción del texto ha estado completa, salvo algún apéndice posterior que pudo haberse añadido en el siglo III. Esto es el trabajo, la obra del llamado cronista, o sea, el autor del libro de las crónicas. El lenguaje de esta obra es claramente tardío, es una lengua hebrea profundamente influida por arameísmos, ¿no? Porque es un hebreo que se escribe como lengua literaria exclusivamente en un momento en que el pueblo ya no habla hebreo. O sea, la lengua materna y coloquial del autor no es el hebreo, es el arameo. Y eso se nota en el modo en que usa el hebreo. Es un hebreo lleno de aramaísmos, tanto léxicos como sintácticos. Es un hebreo tardío. A diferencia de lo que dijimos, por ejemplo, del hebreo del libro de Samuel, que es un hebreo muy clásico y muy puro, ¿no? Muy bien. Con esto tenemos una... discúlpeme, digo una cosa más. Hay una referencia tradicional a quién pudo ser el autor también del libro de las crónicas, y lo mismo para el libro de Reyes, eso me lo salté. Al libro de Reyes suele asociar, dije que ha sido redactado fundamentalmente en la época del exilio, ¿no? Muy bien. Según una tradición que es recogida tanto de nuevo por judíos como por cristianos, una figura clave en el origen de lo que se llama el libro de los Reyes sería el profeta Jeremías, que vive precisamente el drama del exilio y abandona Jerusalén, ¿no? Y a la figura de Jeremías suele asociarse
por lo menos una compilación original que estaría en la base del libro de los Reyes. Y en el caso del cronista también se menciona como figura emblemática que está en el origen de la obra a Esdras, ¿no? Que es quien preside la restauración del culto en el templo en el retorno de los exiliados a la Tierra Santa. Bien. Con esto tenemos ubicados a los libros en cuanto a su temática y en cuanto al tiempo de su redacción, ¿no? Bien. Estos libros son libros que forman parte de la historia del pueblo de Israel y al mismo tiempo nos narran la historia del pueblo. Es decir, son hechos literarios que pertenecen a la historia de la tradición del pueblo de Israel y nos cuentan la historia del pueblo. Son libros históricos en este sentido. Como fuentes históricas, son probablemente los libros que han sido, como todos los libros de la Sagrada Escritura, más puestos a prueba y examen desde el punto de vista de su valor o de su autenticidad, ¿no? Son libros que, tanto desde el punto de vista de su redacción, es todo esto que yo he tratado de resumir muy sintéticamente, como desde el punto de vista del alcance objetivo de cada afirmación, han sido y siguen siendo examinados con lupa, ¿no? Con una minuciosidad exhaustiva. Si uno compara el modo en que se manejan las fuentes historiográficas en general con el modo en que se manejan estos libros como fuentes históricas, estos libros tienen un indudable privilegio, porque se los somete constantemente a un examen rigurosísimo. Bien. Esto tiene que ver, obviamente, con el carácter de fuente religiosa que tienen estos libros, además de ser fuentes históricas. Y acá es donde entra nuestro tema de la relación entre la fuente bíblica y la arqueología. El contraste entre los datos de las Sagradas Escrituras y los hallazgos arqueológicos es un tema que atraviesa todos los siglos XIX y XX y llega hasta el presente. La arqueología del antiguo Próximo Oriente, en general, se desarrolló sistemáticamente a partir de mediados del siglo XIX. La egiptología es una disciplina que, como disciplina arqueológica, es más antigua. Las misiones de exploración, aunque no se realizasen por objetivos arqueológicos como se van a desarrollar después, ya podemos decir que se inician para el siglo XVII. En el siglo XVIII hubo notables expediciones que recopilaron gran cantidad de datos, ¿no? Esas misiones iban generalmente con un estudioso de la historia, con un conocedor de la Biblia y también con un experto dibujante, ¿no? Que a falta de la posibilidad de la fotografía que vendrá mucho después, se encargaba de recoger con toda minuciosidad lo que veía, ¿no? en el sitio, ¿no? Para después publicarlo en Europa y que la gente pudiese ver los monumentos del Antiguo Egipto, ¿verdad? Pero eso no pasa con el Antiguo Próximo Oriente sincrónicamente. En Egipto, el interés por el Egipto es anterior, ¿no? Y si bien está ligado con el interés bíblico, también está ligado con la amplia presencia de Egipto en la tradición literaria clásica, griega sobre todo, ¿no? Heródoto, ¿eh? Es decir, hay un interés por el Egipto que tiene su costado bíblico, pero también, por otro lado, está vinculado a la historiografía en general. En cambio, el desarrollo de la arqueología del Antiguo Próximo Oriente va a estar desde sus orígenes profundamente vinculado al interés bíblico. A tal punto que todas las grandes expediciones que van a originar la arqueología del Antiguo Próximo Oriente tienen, primero, apoyo en alguna referencia bíblica y segundo, en la mayoría de los casos, un interés religioso. La arqueología del Antiguo Próximo Oriente, dije, se inicia para mediados del siglo XIX con dos figuras fundamentales a las que se añade después una tercera. Los dos arqueólogos, digamos, dos exploradores, que son
el inglés Layard y el francés de origen italiano Botta, que descubren los grandes palacios de la época del esplendor del imperio asirio en la Alta Mesopotamia. Estos arqueólogos son los que inician todo lo que llaman los descubrimientos asiriológicos a mediados del siglo XIX. El gran obstáculo para el desarrollo de la información que recogían estas misiones arqueológicas era la imposibilidad de leer los textos. Lo mismo pasaba en Egipto antes de Champollion, ¿no? Sí. Yo dije, hubo muchos egiptólogos que fueron en el siglo XVII, XVIII a Egipto, sacaron información, etc. Copiaban los jeroglíficos, pero nadie los podía leer, ¿no? Hasta que Champollion, de modo que eso no servía como fuente documental, porque no se podía descifrar. Hasta que Champollion inicia el desciframiento de la escritura jeroglífica. Lo inicia solamente. Da el puntapié inicial, se reduce a eso, su labor, nada más y nada menos, ¿no? Pero lo inicia. Después, en la segunda mitad del siglo XIX, lo desarrollará ampliamente el alemán Lepsius, que es el que trabaja durante prácticamente 50 años sistemáticamente hasta que llega a descifrar el grueso de la escritura jeroglífica y permitir la utilización de todos los documentos egipcios como documentos históricos, ¿no? Ya se los puede leer, se los puede aprovechar. En el caso de los hallazgos asiriológicos, esto va a pasar casi inmediatamente en relación con el hallazgo de los monumentos. Es decir, Layard y Botta trabajan entre el año 1842, 1847, ¿no? Los dos en distintos lugares, y encuentran, insisto, esos grandes palacios que están llenos de inscripciones en los muros, pero además en cuyos sitios se encuentran gran cantidad de tablillas escritas de la época del esplendor asirio. Tablillas de arcilla, ¿no? De barro que estaba crudo, después se seca para que quede así registrada la escritura, en gran cantidad, porque tenían no solo los archivos y las oficinas que funcionaban en los palacios, sino también bibliotecas importantes en estos palacios asirios, de modo que había gran cantidad de tablillas, se encontraron muchas tablillas. Y estas empezaron a poderse leer gracias a un descubrimiento que se produce casi en el mismo momento. En la segunda mitad de la década del 40 del siglo XIX, otro inglés que se llama Rawlinson encuentra una inscripción del rey persa Darío I en un sitio llamado Behistún. Es una roca que está en lo alto de una escarpa montañosa y donde el rey ha hecho grabar un elogio de los logros de su reinado, ¿no? Y Rawlinson copió este texto que estaba en 3 lenguas, lo mismo que la piedra roseta de Champollion, que le permite iniciar el desciframiento de la escritura jeroglífica, porque tenía el texto jeroglífico, un texto en escritura demótica, los dos en lengua egipcia, pero eso a su vez estaba traducido al griego. Entonces, el hecho de poder leer el griego y saber lo que decía el texto egipcio le permitió iniciar el desciframiento, ¿no? Les permitió darse cuenta de algo de lo que nadie se había dado cuenta en realidad, que los signos de la escritura jeroglífica egipcia no eran meramente signos ideográficos, sino también fonéticos. Eso nadie lo había pensado, nadie se lo había imaginado, hasta que Champollion vio que para escribir el nombre de un rey había como 6 jeroglíficos. ¿Cómo hace esto? Si fuese nada más que una escritura ideográfica, con un signito me basta y me sobra para poner un nombre, ¿no? Si uso 5 signos para poner un nombre como Ptolomeo, ¿qué pasa acá? Es que los está usando con un valor fonético. Bien. Rawlinson tuvo el don de encontrarse con un texto semejante, ¿no? Que estaba escrito en acadio, en elamita y en persa. Esta era la lengua que se podía leer. La lengua persa era una lengua conocida que se había conservado a través del tiempo, no había problema en leer el texto persa. Ahora, el texto acadio decía lo mismo. Entonces, eso dio el
el inicio también para poder empezar a leer la escritura en acadio. Aclaro que el acadio es la lengua semítica que usaban tanto los asirios como los babilonios. Se usó durante siglos en Mesopotamia como la lengua fundamental de la cultura y de la civilización. Desde la época del primer esplendor babilonio, hacia el 1800, 1700 a.C., en adelante el acadio va a ser la gran lengua de la Mesopotamia, desplazando al sumerio incluso en el extremo meridional de la Mesopotamia, porque en Sumer se había iniciado la civilización de Mesopotamia, ¿no? Pero el sumerio entre el 1700 y el 1600 deja de usarse como lengua y empieza a usarse el acadio, incluso los que eran de origen sumerio, digamos, ¿no? Todo el sur de la Mesopotamia se semitiza lingüísticamente. El acadio que usaban por supuesto los babilonios en el 1800, 1700 a.C., en la época de Hammurabi, no es el acadio de la época del esplendor asirio, que estaríamos en el 800, 700 a.C. Es una lengua que se ha transformado. Primero es otra variedad dialectal, el acadio babilonio y el acadio asirio. Pero además se ha transformado al correr del tiempo, ¿no? Pero es la misma lengua, es el acadio. Muy bien. Toda la escritura que usaban es la escritura que solemos llamar cuneiforme. Bien. Entonces, el descubrimiento de Rawlinson permite que los filólogos se pongan a trabajar, sobre todo un irlandés llamado Hincks, que era un clérigo anglicano, un irlandés no católico, este era un irlandés protestante, ¿sí? Y este es el que realiza el trabajo fundamental en el desciframiento de la escritura cuneiforme. A partir de que se puede empezar a leer estos textos, ahora todos los documentos que se hallan se pueden aprovechar también. Todo el gran acervo de documentos que empieza a desenterrarse en Mesopotamia. Fíjense ustedes, a partir de ahí va a haber lo que podríamos llamar una explosión de nueva información que hasta entonces los historiadores no manejaban, ¿no? Empiezan a surgir nombres de los monarcas asirios, listas completas de los monarcas asirios, de los cuales se conocía algunos sueltos, precisamente porque los menciona la Biblia. Porque la única fuente literaria fundamental que hablaba de los asirios era la Sagrada Escritura. E insisto en que estos arqueólogos iniciales van a sitios cuyo nombre conocen por la Biblia y cuya localización aproximada conocen por la Biblia. Es decir, van guiados por el dato bíblico. Pero, insisto, para decir surge una gran cantidad de información nueva, ¿no? Que va a ir creciendo progresivamente a medida que esa arqueología del antiguo Próximo Oriente avance. La primera fase, esa de los descubrimientos asirios, va a ser seguida por una segunda fase que se inicia más o menos para el 1870 en adelante, en que empiezan ya a desenterrarse hallazgos más antiguos, e incluso de 1000 años antes, ya no del 800, 700 a.C., sino del 1600, 1700, 1800, de esa época del primer esplendor babilónico que dije hace un rato. Como por ejemplo la famosa estela de Hammurabi, que contiene una serie de leyes de su reinado, ¿no? Y después va a haber una tercera fase en la que surjan documentos y hallazgos arqueológicos aún más antiguos, que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los grandes descubrimientos en el país sumerio. O sea, empieza a desenterrar la primera civilización de la Mesopotamia, que es la Sumeria. Mientras tanto se sigue excavando en otros lugares. Progresa la arqueología en Anatolia, progresa la arqueología en Egipto siempre, constantemente, y sigue haciéndolo al presente, ¿no? Pero en todo este contexto hay que incluir también a Palestina. Esto es que es nuestro tema. Yo hice esto como un marco, ¿no? Porque cuando se habla de arqueología bíblica, la arqueología bíblica se refiere a todas las investigaciones y hallazgos arqueológicos que de alguna manera se puedan relacionar con la Biblia, ¿no? Y esto es amplísimo, ¿no? Se encontraron, doy un ejemplo, ¿no? Se encuentra en un palacio asirio un monolito donde hay una inscripción según la cual tal rey de Asur ha recibido tributo del rey fulanito de Judá. O sea, aparece ahí un dato que menciona a un rey al que solamente conocíamos por la Biblia, pero que ahora aparece mencionado en un hallazgo arqueológico de un sitio asirio. Eso de alguna manera pertenece a la arqueología bíblica, porque aparece un dato vinculado con la Biblia.
Pero otra cosa totalmente distinta, se encuentra allí tablillas donde aparece un poema que tiene por protagonista a un rey llamado Gilgamesh. Muy bien. En ese poema se encuentra una serie de peripecias, entre ellas cuando Gilgamesh va a visitar a un hombre que el poema llama Utnapishtim, y Gilgamesh le pide que le dé el secreto de la inmortalidad, y este le contesta la historia de cómo ha sobrevivido en diluvio, del cual él solo y su mujer han sobrevivido, ¿no? Y entonces ahí aparece cómo, y los asirios también cuentan la historia de Noé, pero resulta que esa historia aparece en una versión mucho más antigua del mismo poema que se encuentra en Babilonia, pero más todavía, aparece en unos fragmentos en sumerio, en lo que se habla de la historia de una gran inundación, de la cual emerge como sobreviviente un rey piadoso llamado Siusudra, que es el nombre sumerio de este personaje que los babilonios y los asirios después llamaron Utnapishtim. Bien. De nuevo un tema que entra en la arqueología bíblica, porque ahora viene el problema de, bueno, ¿y cómo se relaciona esta historia con la historia bíblica? ¿No? ¿Es el mismo episodio? ¿No es el mismo episodio? ¿Es el mismo personaje histórico? No. Son dos tradiciones que hay que relacionar entre sí, y cómo se relacionan. Bien. Todo eso es arqueología bíblica, pero la arqueología bíblica no hay que confundirla con la arqueología palestinense, que es la arqueología en Palestina, es decir, en el área geográfica que llamamos Palestina. Nuestro tema histórico, que es la monarquía en Israel, se vincula con la arqueología bíblica, porque como ya dije recién, puede haber datos de la asiriología, o sea, de las excavaciones en el país asirio, que está en el nordeste de la Mesopotamia, no tiene que ver con Palestina. Está en el extremo nororiental de la Mesopotamia, en el Alto Tigris. Entonces, hallazgos del país asirio pueden proporcionar informaciones que tengan que ver con la historia de Israel. Claro que sí. Y de hecho, han sido documentos que han permitido confirmar y como palpar, digamos, la objetividad histórica de los relatos bíblicos. Porque fíjese una cosa, esto lo muestra muy bien un arqueólogo y divulgador de la arqueología bíblica, que es el norteamericano Pritchard, en un libro que se llama Arqueología y Antiguo Testamento. Una síntesis magnífica de cómo los hallazgos arqueológicos se combinan con el conocimiento de la historia a partir de la Biblia. En ese libro menciona, por ejemplo, el tema de la caída de Samaria. Según la Biblia, el asedio de Samaria por los asirios es obra del rey Salmanasar, ¿no? Salmaneser, como le llaman también los asiriólogos hoy día. Los nombres los van cambiando porque, claro, nosotros tenemos los nombres recibidos por fuente bíblica o por la fuente griega, ¿no? Están transformados, cuando los encuentran en los textos originales aparecen levemente modificados, tratan de transcribirlos de una forma más conforme a lo que sería la dicción en la lengua original, ¿verdad? Eso pasa con los nombres incluso de los faraones egipcios también, y de los reyes asirios, de los reyes babilonios. Entonces, según la fuente que uno maneje, los podrá de una manera o los verá de otra. Salmanasar asedia a Samaria, Samaria cae, y los israelitas son deportados a Nínive. El relato bíblico dice así: ahora, según un hallazgo arqueológico en el país asirio, fue el rey Sargón II quien hizo caer y ocupó la ciudad de Samaria. ¿Hay contradicción ahí? No propiamente. El relato bíblico omite mencionar a Sargón II, menciona a Salmanasar. Ahora, por las mismas fuentes asirias sabemos que Salmanasar fue el que inició el sitio, lo mantuvo durante más de 15 años, y cuando estaba por caer la ciudad, Salmanasar murió.
y subió al trono Sargón II. Sargón II se atribuye para sí la caída de Samaria, es decir, se pasó mientras él era rey, había empezado a reinar Sargón II. El relato bíblico no entra en ese detalle, no entra en esa precisión. Tampoco dice exactamente de modo expreso Salmanasar II, Salmanasar V entró en... Salmanasar no es el segundo, perdón. Salmanasar entró, es el quinto. Salmanasar entró en Samaria, no dice eso. Pero si uno lee el relato, el rey Salmanasar puso sitio a Samaria, después sigue hablando y Samaria cayó. Se entiende que cayó por obra de Salmanasar. O sea, no hay mención de Sargón. ¿Se ve? Salmanasar es el rey del asedio, es el rey que hace la obra principal. Y en ese sentido el relato bíblico es exacto, es objetivo, diría yo, ¿no? Porque los historiadores, cuando hablan de la verdad histórica, como verdad fáctica, o sea, el hecho, ¿no? El historiador tiene que darnos el hecho. Distinguen siempre entre lo que se llama la verdad fundamental y la verdad exacta o precisa. La verdad fundamental quiere decir que yo presento el hecho en su objetividad básica, aunque no entre en precisiones. Ahora, la verdad exacta implica procurar en la máxima medida de lo posible para el historiador, que siempre depende de informaciones que le vienen del pasado, la máxima medida posible, la exactitud en eso. Muy bien. Cuando se puede dar la verdad exacta, hay que hacerlo. Y si no, hay que conformarse con lo que podemos llamar la verdad fundamental. El dato historiográfico no hay que tomarlo más allá de lo que dice. No hay que pretender sacarle lo que no dice. Y no hay que pretender que provea una exactitud que no pretende tener, tampoco. ¿Se ve? Habría error, propiamente hablando, cuando pretendiese ser absolutamente exacto sin serlo, ¿no? Hay un ejemplo que puede permitir aclarar esto muy fácil, que lo puede aburrir a los alumnos de historia, un ejemplo que ellos ya conocen. Pero hay un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo, de la verdad exacta y la verdad fundamental, y con esto ya estoy preparando el tema de la clase próxima de alguna manera, que tiene que ver con un caso que analiza Tucídides. Tucídides es unas consideraciones en la introducción de la historia de la guerra del Peloponeso, acerca de cómo el historiador tiene que procurar no tomar las versiones vulgares de los hechos sin examinarlas con rigor, porque el historiador debe procurar siempre la verdad exacta. Y está muy bien eso, ¿no? Pero el ejemplo que analiza es muy ilustrativo y muy interesante, porque Tucídides dice: suele decirse entre los atenienses que el tirano Hiparco fue muerto por Harmodio y Aristogitón. Pero esto es inexacto, porque Hiparco no era el tirano era su hermano Hipias. Era él que había heredado el oficio y el cargo de tirano a la muerte de Pisístrato, su padre, el padre de ambos. Así que no es exacto decir que mataron al tirano. Es una precisión que hace Tucídides corrigiendo la versión vulgar. Pero la versión vulgar, si bien es inexacta en un sentido formalísimo, claro, Hipias no era el tirano en funciones, el tirano era... Perdón, Hiparco no era el tirano en funciones, era Hipias. Muy bien. Y como aclara bien Tucídides, la intención original era matar a Hipias. A último momento no lo pueden hacer porque Hipias se ha enterado que lo van a matar. Y ya ha armado todo el asunto para capturar a estos dos que han planeado matarlo. Cuando ellos se enteran de eso a su vez, a Hipias ya no lo podemos tocar, tienen la ocasión de matar a Hiparco y lo matan a Hiparco. Muy bien. Esto nos lo aclara Tucídides.
Sin embargo, la versión vulgar, popular, no es no verdadera. No. Tiene una verdad fundamental que hay que saber tomar en su justa medida. ¿Por qué? Es cierto que Hiparco no era el tirano en funciones, es verdad, pero era el hermano del tirano. Y que era un hermano que vivía en su casa, que no se preocupaba de la... No. Hiparco estaba permanentemente unido a Hipias en el ejercicio del poder y participaba del mismo abuso del poder que regía a su hermano. De manera que no era el tirano en el sentido riguroso, pero era parte de la tiranía y parte fundamental, ¿está claro? De modo que cuando... Pero hay otra cosa. A partir de la muerte de este va a venir la caída del otro. Entonces, que se produce casi inmediatamente. De modo que el matar al tirano tiene una doble verdad. Primero, que si bien Hiparco no era el tirano en funciones, participaba del ejercicio tiránico del poder. Y segundo, que al matarlo a él, mataron al tirano en el sentido que mataron la tiranía, porque la tiranía se vino abajo a partir de esa. Entonces, cuando uno examina esto, advierte que la verdad fundamental puede darnos un aspecto de la verdad histórica tan objetivo como la verdad más exacta. Es lo mismo que pasa con el relato de la caída de Samaria, ¿no? La Biblia no contiene el detalle de que cuando estaba por caer la ciudad se murió Salmanasar y Sargón ocupó el trono, entonces formalmente la ciudad cayó bajo Sargón. Bueno, pero si yo digo Sargón rindió Samaria, es exacto. Pero la verdad fundamental no está recogida ahí, porque él no es el que asedió la ciudad durante más de 15 años y la hizo caer. El que la hizo caer en realidad es Salmanasar. Y en ese sentido a veces la verdad exacta puede ser menos fundamental y objetiva que la verdad fundamental. Muy bien. Hecha esta aclaración en general, ahora vamos a decir algo de la arqueología palestinense, porque en eso no entré todavía, y ya se nos pasa el tiempo. La arqueología palestinense. Para eso traje un esquemita hoy, eso no está en las hojas, es en la hojita nueva esa, ¿no? La arqueología palestinense. En ese esquema sobre la arqueología palestinense que tienen, ¿no lo tienen todos? Sí. Aquí es esta hojita, discúlpenme. Habría que ponerle un número que continuase lo anterior, ¿no? Porque número 5 sería la hoja, ¿no? El esquema C está en la 4 y esta sería la hoja 5. En este esquema yo puse ahí orígenes para aludir a que el interés arqueológico o la arqueología palestinense tiene unos orígenes remotos y esencialmente religiosos, ¿no? Porque la primera arqueología de Palestina en realidad es la que se da en el siglo IV de la era cristiana, cuando se redescubren los lugares santos en la época del imperio de Constantino, por iniciativa del propio emperador y sobre todo de su madre Santa Elena, ¿no? Que personalmente se hace presente en los lugares santos y ve las obras de hallazgo de los sitios principales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tanto en Jerusalén como en Belén. A partir de allí se iniciarán las grandes peregrinaciones a Tierra Santa y hay peregrinos que también hacen obra a modo de arqueólogos, digamos así, describiendo los sitios como la famosa Eteria o Egeria, ¿no? Viajera cristiana, de origen gallego o galo, no sabemos exactamente, pero bueno, o era ibérica o era de la Galia. Y nos da una información amplia sobre lo que se veía, lo que se podía ver de los lugares santos en Palestina en su tiempo. Pero ahí obviamente no hay labor arqueológica en el sentido riguroso de la disciplina arqueológica moderna, ¿no?
Sin embargo, hay que mencionar esto, ¿por qué? Porque es ese interés religioso por la Tierra Santa lo que también está detrás de los orígenes de la arqueología palestinense. Yo acá he dividido el esquema en dos siglos fundamentalmente, el siglo XIX y el siglo XX. Si ustedes se fijan, la arqueología palestinense está asociada a lo que yo hace un rato llamé la segunda gran fase del desarrollo de la arqueología del antiguo Próximo Oriente. No a la primera, que se inicia hacia el año 1840, sino a la segunda, que se inicia hacia el 1870. Yo ahí lo que hice constar es el origen de las 4 instituciones que van a ser las pioneras y las promotoras fundamentales de la arqueología palestinense a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La más antigua de todas es el Fondo para la Exploración de Palestina, que se constituyó en Londres bajo la iniciativa formal o oficial de la reina Victoria, pero obviamente promovida por un grupo de estudiosos de la Biblia y de historiadores y arqueólogos, ¿no? Este Fondo para la Exploración de Palestina va a financiar todas las empresas de exploración arqueológica inglesas a partir de ahí en Palestina, que son las primeras, son las más antiguas. Ya para el 1870 tenemos instalada la primera misión arqueológica inglesa en Jerusalén, ¿no? Realizando excavaciones que llevan hallazgos muy importantes. La segunda, cronológicamente, es la Sociedad de Exploración Americana para Palestina, norteamericana, ¿no? Que se constituyó en 1870. La tercera es la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa, que será encomendada a la Orden de Predicadores, a los padres dominicos, ¿no? Y es lo que solemos llamar la Escuela Bíblica de Jerusalén. Esta se inicia en el año 1889. Y en el mismo año se constituye la Sociedad Alemana para el Oriente. También con una iniciativa oficial muy vigorosa y con el apoyo del emperador germánico, ¿no? Estas instituciones, más la iniciativa de algunos arqueólogos singulares, del cual voy a mencionar enseguida uno que es fundamental, son las que van a dar origen a una exploración sistemática de Palestina. Hay un antecedente un poco más antiguo que es el intento de hacer un mapa histórico de Palestina, ¿no? Donde se puedan ubicar todos los sitios que la Biblia menciona de la Tierra Santa y cuya localización en muchos casos se había perdido, ¿no? En otros casos, como Jerusalén, obviamente seguía estando en el mismo lugar, no había ningún problema, ¿no? Pero había muchos sitios nombrados en la Biblia cuya ubicación precisa se desconocía, no estaban localizados. El primer intento de hacer un mapa histórico de Palestina lo hace la misión que va con la expedición de Napoleón a Egipto. Y esto es a fines del siglo XVIII, ¿no? Y después eso va a ser profundizado y secundado por un norteamericano en la primera mitad del siglo XIX. Y ahí ya, es decir, la geografía palestinense se anticipa a la arqueología palestinense, ¿no? Y las dos están estrechamente vinculadas porque algunas de los hallazgos arqueológicos que voy a mencionar ahora están vinculados precisamente al tema de localizar un sitio, ¿no? Ese es el caso de la primera gran empresa arqueológica en Palestina de Petrie. Petrie es considerado el gran fundador de la arqueología palestinense. Con ella entramos en el siglo XX. Petrie en realidad trabajó en Egipto primero durante varias décadas, fue uno de los más importantes egiptólogos de la segunda mitad del siglo XIX. Este es inglés, Petrie. William Flinders Petrie. Petrie trabajó primero en Egipto durante muchas décadas y ya siendo grande, ya entrado el siglo XX, fue a Palestina y se transformó en el fundador de la arqueología sistemática palestinense porque encontró un sistema básicamente adecuado para las dataciones de los hallazgos arqueológicos, tomando como base la cerámica.
Y eso lo pudo hacer gracias a que se encontró un sitio en que tenía la bandeja servida, digamos así, el tel el Gesi, un tel con estratos que abarcaban prácticamente un milenio, ¿no? Y tenía en cada estrato abundante cerámica representativa de cada época. Una vez que fechó uno de los estratos, después por comparación pudo fechar los otros, y esto permitió dar una grilla básica, digamos, para fechar cualquier hallazgo arqueológico en relación con la cerámica en Palestina. A esto se va a añadir después el uso de los procedimientos de datación como el carbono 14. Pero al trabajo de Petri tenemos que agregar de otros grandes arqueólogos que constituyen la época, se llama la época clásica de la arqueología palestinense, que abarca entre 1900 y 1960. Además de la figura de Petri, tenemos primero la figura de dos grandes arqueólogos de la Escuela de Jerusalén. El primero es el padre Van Sant y el segundo el padre Devaux. Ambos realizaron gran cantidad de excavaciones, pero sobre todo se esforzaron por vincular, como hombres de fe que eran, ¿no?, los hallazgos arqueológicos con los datos bíblicos. En el caso del padre Devaux, eso dio su fruto en una de las obras más importantes que existe el presente sobre la historia antigua de Israel, que así se llama la obra de él, Historia Antigua de Israel. Y otra obra fundamental que se llama Instituciones Antiguas de Israel, donde examina las instituciones en el sentido de los grandes elementos constitutivos de la tradición cultural del pueblo de Israel, ¿no? Y los examina teniendo en cuenta, con su gran conocimiento arqueológico, todos los hallazgos hasta su tiempo, y tratando de mostrar el vínculo que hay entre la historicidad fundamental del texto bíblico y esos hallazgos. Esto también se da en los principales arqueólogos norteamericanos de la época clásica, entre los cuales el más destacado de todos es William Albright, autor de otro tratado clásico que lleva el título de Arqueología Bíblica, precisamente, ¿no?, y que está centrado en sus hallazgos propios en Palestina, en Tierra Santa. Discípulos de Albright fueron Wright, otro gran arqueólogo también, y Yigael Yadin, que ya es el primer arqueólogo palestinense importante de origen judío. Y además, Yadin fue una personalidad del Estado de Israel en la década de los 50, 60. Es el primer arqueólogo palestinense que tiene que ver con el Estado de Israel, ¿no? Y fue discípulo de Albright. Y otra figura fundamental de la época clásica es la arqueóloga Kathleen Kenyon, que fue la que excavó sistemáticamente la ciudad de Jericó, ¿no?, y encontró los estratos más antiguos de Jericó, descubriendo que el asentamiento de Jericó es uno de los asentamientos proturbanos más antiguos del área del corredor, ¿no?, y de Palestina en particular. Pero desde el 1960 para acá, hasta aquí, los aportes de la arqueología suscitaban problemas, conflictos, dificultades, ampliaban el conocimiento de la Biblia, ¿no?, permitieron profundizar la exégesis de muchos textos bíblicos. Ciertamente que había algunos que procuraban utilizar ciertos hallazgos con un sesgo racionalista, ¿no?, simplemente para entablar polémica o controversia o contradecir directamente la historicidad de la Biblia, pero no eran los arqueólogos directamente, sino otras personas que podían valerse de algún elemento, de algún dato arqueológico y usarlo propagandísticamente, ¿no? En cambio, este panorama se modifica a partir de los años 60, de la década de 1960. A partir de ahí empieza otra época de la arqueología palestinense. Va a seguir habiendo arqueólogos al modo clásico, y los hay hasta el día de hoy, enseguida voy a mencionar eso. Pero aparece otro tipo de arqueólogo, que podemos llamar arqueólogo ideologizado. Es decir, un arqueólogo que empieza su tarea con una posición tomada y
en los dos casos que voy a mencionar, en el caso de la arqueología palestinense, los más relevantes, se trata de una posición tomada contra la historicidad de la Biblia, de la Escritura, que está asociada además a una cosmovisión, por lo menos a religiosa, ¿no? Cuando no fuertemente hostil a la religión. La primera escuela en esta línea se llama la escuela minimalista, que nace en Dinamarca. Sus dos representantes fundamentales son Lemke y Friis. Estos dos arqueólogos en realidad no hicieron ningún hallazgo arqueológico notable, ninguno de los dos. Su trabajo como arqueólogos es bastante modesto. Pero sí elaboraron una doctrina según la cual, primero, no hay que tomar jamás la Biblia como guía o como fuente para el trabajo arqueológico. Nunca. Fíjese que si esa regla hubiese existido en el origen de la arqueología palestinense, no habría arqueología palestinense, no existiría. Porque el trabajo del arqueólogo se da siempre en base a una fuente literaria cuando la hay. Y es complementario del trabajo del historiador. No es la raíz del conocimiento de la historia, nunca. Porque la historia implica una tradición viviente y palabras que nos transmiten los hechos, no restos materiales solamente. Eso no es historia. El resto material es un complemento, es un indicio, es un dato complementario, pero no podemos hacer historia solamente con la arqueología. Lo que se va a ir desarrollando, y por eso surge esta escuela también, lo que se va a ir desarrollando a lo largo de los siglos XIX y XX, y progresivamente, es una tendencia dentro de la historiografía a lo que podemos llamar el arqueologismo. O sea, van a surgir presuntos historiadores que descalifiquen toda fuente literaria, no solo en la Biblia, en el caso de la Biblia, también las fuentes griegas, ¿no? Heródoto es un macaneador, lo que hay que hacer es excavar y ver qué hay y se acabó. Heródoto no sirve para nada, pongamos por caso, ¿no? Heródoto, Tucídides o quien sea. Bien. De hecho, hubo una moda de descalificar a Heródoto en la segunda mitad del siglo XIX, como si todo lo que Heródoto decía fuese macaneo, ¿no? Y eso, precisamente en la medida en que la arqueología ha avanzado a lo largo del siglo XX, sobre todo en el caso de Egipto, por ejemplo, lo que se ha descubierto es exactamente lo contrario, que Heródoto es exacto, preciso. Claro, pero Heródoto por ahí habla de, qué sé yo, fulanito tuvo una visión y se le apareció el dios tal. Bueno, entonces es un tarado que no puede saber nada de nada. ¿Se da cuenta? Como tiene una religiosidad griega antigua y cree que puede haber apariciones de dioses entre los hombres, el tipo hay que descalificarlo absolutamente. No tenía. Bien. Eso es un prejuicio racionalista, obviamente, ¿no? Se entiende. Bien. Pero eso existe y funciona. En el caso de la escuela minimalista de Copenhague, primero entonces se descalifica el uso de la Biblia como una inspiración para la arqueología en Palestina, que partir simplemente de trabajar como si Palestina fuese, qué sé yo, la Patagonia Argentina o el Gran Cañón del Colorado. Lo mismo. El arqueólogo va ahí y tiene que excavar y se acabó. Punto. Bien. Entonces, es la arqueología desvinculada de la historia, como si eso fuese posible, ¿se da cuenta? Bien. Pero lo peor de todo es el segundo principio de esta escuela. El segundo principio de la escuela establece, sin más, que los relatos bíblicos son casi totalmente ficticios, es decir, no históricos. Todos, sin distinción de época, todos. Es el otro presupuesto de la escuela, ¿se entiende? No una conclusión, no, es el otro presupuesto. Por lo tanto, al hacer arqueología en Palestina, hay que mostrar que los hechos reales fueron totalmente distintos a lo que dice la Biblia. No hubo nada de lo que dice la Biblia. Incluso la mayoría de los personajes no existieron.
El rey David no existió nunca. El rey Salomón tampoco. Admitiré que existe el rey David si yo estoy excavando y me encuentro ahí con el sepulcro del rey David y me dice, hey, este es el rey David, lo puedo datar en alguna época histórica. Si no, no existió. El rey David no está. Ese es uno de los graves errores del arqueologismo en general, ¿no? Si no encuentro el dato material, el hecho histórico debe ser negado. Que eso es un error es manifiesto, ¿no? Yo puedo decir, si encuentro un dato arqueológico que confirme el hecho, bueno, además de la fuente literaria, tengo un dato convergente. Bien. Pero no que descalifique el texto o la fuente literaria simplemente porque no me encuentro materialmente con el hecho. En esto el arqueologismo ha tropezado con tantos errores a lo largo del tiempo y se ha visto frustrado en tantas ocasiones que ya podría dejar de existir. Pero eso sería como que dejase de existir el error y el pecado en el hombre. No puede ser eso. Bien, mientras vivo en el tiempo, no. De manera que, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de Egipto, para poner un ejemplo de lo que te estoy diciendo, en la segunda mitad del siglo XIX hubo una serie de egiptólogos que sostenían que los primeros faraones que mencionaba Manetón eran legendarios, no existieron, porque no se habían hallado sus tumbas. Es decir, no existió el hecho porque no tengo el resto arqueológico, ¿se da cuenta? Que mencioné recién, se fue a excavar un sitio célebre del Antiguo Egipto que es Abidos, donde estaba centrado el culto a Osiris. En realidad lo que él quería era buscar restos arqueológicos vinculados con el culto a Osiris, y se encontró con las tumbas de los faraones de la primera y la segunda dinastía. Ahora, ¿existieron porque se los encontró Petri? No, señor. Existieron porque existieron. Ahora, Manetón los tenía en su lista, ahí está, informaba que habían existido, ¿no? Y bueno, y Petri se encontró con las tumbas como podían haberlas encontrado. No empiezan a existir cuando Petri encuentra las tumbas, ¿se da cuenta? Tampoco para la historia, porque había una fuente literaria que informaba de su existencia. A la escuela minimalista, estos autores, los dos daneses escribieron solamente artículos eruditos, pero tiene dos divulgadores la escuela esta que no son daneses, que son Thompson y Davis. Los que escriben en inglés y son los propagandistas de la escuela minimalista. ¿Sí? Pero, ya terminamos, discúlpenme. Además de la escuela minimalista está la llamada escuela de Finkelstein. Finkelstein es un arqueólogo de origen israelí también, como el que mencioné antes, que es Yavin, ¿no? Pero más reciente, de otra generación. Este trabaja actualmente. Finkelstein es un hombre que tendrá alrededor de 60 años, ¿no? 65. Finkelstein no se considera un minimalista. Y de hecho no lo es en el sentido de que él no niega toda historicidad a los datos de la Biblia. No dice que lo que dice la Biblia es todo ahistórico. Pero es un minimalista moderado, diría yo. Es decir, no es un minimalista radical, pero es un minimalista moderado, ¿no? La idea sería, no todo lo que dice la Biblia es una ficción, pero aún lo que tiene una base histórica, la Biblia lo dice de una manera no histórica. Es decir, lo cambia, lo altera, lo modifica, lo distorsiona. Siempre está mal. A ver, la diferencia, digamos, entre el minimalismo de Copenhague y Finkelstein es esta. Los minimalistas de Copenhague dicen, David no existió. No existió nunca un rey David. No está. Ficción literaria. ¿Sí? Es un personaje de cuento, de novela o no existió nunca. En cambio, Finkelstein dice, sí, existió David. David existió. En la época en que los historiadores estudiosos que han trabajado durante mucho tiempo y han hecho una ubicación cronológica exacta del reinado de David, aproximadamente, eso lo vimos la clase pasada, ¿no?
en esa época existió un David, pero no era rey, no era rey. Era un jefe de una banda de judíos que se alzaron en su momento y originaron una especie de revuelta en el sur de Palestina. Muy bien. Tuvieron cierta importancia en ese contexto, pero era más o menos como un jefe de banda, de una guerrilla en Colombia en la actualidad, una cosa así. Era un guerrillero de Canaán. Ese se inventa el David que quiere, ¿no? Que a él le parece, ese es el David histórico. ¿Se da cuenta? No el David de las fuentes históricas. No. Él crea un David que es el David real. David era eso. Porque en esa época no podía haber ni una ciudad, Jerusalén no era una ciudad importante, era una pequeña aldea, David no podía ser un rey, en ese contexto histórico no podía haber un monarca en esta zona, la economía era de un nivel ínfimo, entonces no podía sustentar una monarquía, era un régimen puramente tribal, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? La monarquía ha venido recién después bajo el dominio asirio. Lo que pasa es que el relato está hecho después y está proyectada la situación posterior sobre siglos antes. Como si eso fuera un descubrimiento de él, es decir, yo en la primera parte de esta clase me detuve a decir que hay una composición en los libros y esto está estudiado profundamente, pero seriamente, no como hace Peterson. Es claro que a veces la perspectiva del redactor final está proyectada sobre el hecho histórico, con toda legitimidad, pero no distorsionando el hecho, sino iluminándolo desde una visión de la historia, en perspectiva. ¿Está claro? Que eso es la labor del historiador. Todo historiador presenta una visión del hecho. Si no, no hace historia. Él transforma eso en una distorsión sistemática innecesaria, ¿no? En una especie de proyección casi inconsciente del presente sobre el pasado, del presente del escritor, que sería en este caso el geógrafo, sobre el pasado que narra. Como en esas pinturas en las cuales uno ve, qué sé yo, un personaje del siglo VIII, Carlomagno, supongamos, vestido como el rey Luis XIII, muy bien, una cosa así, ¿no? Bien. Eso sería. Bien. Finkelstein no es minimalista absoluto, pero es un minimalista moderado, digamos, ¿sí? Para usar la palabra moderado entre comillas, ¿no? El gran seguidor de Finkelstein es su colaborador principal, que es Silbermann, ¿no? Entre los dos han escrito dos obras fundamentales, una que se llama La Biblia desenterrada y otra que se llama David y Salomón. Bueno. Pero en los últimos años han surgido en la arqueología de Palestina y en Israel en particular otros arqueólogos judíos que se contraponen a Finkelstein, ¿no? Esto es lo último que voy a decir, ya con esto terminamos, porque esta es la polémica actual, ¿no? Ahí yo puse tres personalidades. Una es Eilat Mazar, que está haciendo al día de hoy excavaciones en Jerusalén y que, según ella, ha empezado a desenterrar restos de lo que ha sido el palacio de David en Jerusalén. Muy bien. Finkelstein ha respondido a eso simplemente con burlas, nada más, no otra cosa, no puede ser. Es que hay unos restos, pero son de 200 siglos después de lo que ella dice, 200 años después de lo que ella dice, ya, sin más, listo, porque él excavó ahí, dató, no, las excavaciones las hace la otra, que es una arqueóloga seria con otros arqueólogos, pero dice que no puede ser de la época que ella dice, listo, ¿se da cuenta? ¿Cómo? Hay un hallazgo, eso lo tienen en la hojita esta, la otra fotocopia que yo les di, esta que dice búsqueda bíblica, ¿no? Esta está tomada de un número de la National Geographic, donde hace un resumen bastante bien hecho de esto que estoy tratando de presentarles. Es el número de diciembre del 2010, ¿sí? Diciembre del 2010. En este esquemita ustedes ven, por ejemplo, cuando
dice Casa de David, el título, ¿sí? A la derecha. En 1993 los arqueólogos que trabajaban en el sitio de Tel Dan hallaron una estela inscrita con la leyenda Casa de David. Ese hallazgo es importante porque nunca se había hallado un texto antiguo en el que estuviera el nombre de David o la alusión a la dinastía davídica, ¿no? Pero acá apareció Casa de David. Ahora, fíjese lo que dice después. No obstante, como el artefacto fue producido un siglo después de la muerte de Salomón, algunos argumentan que la inscripción no hace referencia al monarca bíblico. Es decir, el problema del estado actual de la arqueología palestinense es que se ha ideologizado al extremo. ¿Se entiende? Pero ideologizado en un mal sentido, no solo por los prejuicios racionalistas que tiene, por ejemplo, arqueólogos como Finkelstein o la escuela de Copenhague más radicalmente todavía. No es solo eso. Se ha ideologizado en un sentido incluso político, ¿no? Les voy a leer algo y con eso terminamos, ¿no? Dice así. Esto pertenece al artículo de este Robert Draper en la National Geographic. Primero narra, se refiere a Eilat Mazar y dice que ella está trabajando en Jerusalén y que, según ella, las ruinas que ha hallado son el palacio descrito en el segundo libro de Samuel, ¿no? La mujer es Eilat Mazar, quien mientras muerde su manzana observa el sitio con ecuanimidad absoluta hasta que llega un guía israelí acompañado de media docena de turistas. El joven es uno de sus antiguos alumnos y la arqueóloga lo ha visto en repetidas ocasiones conduciendo turistas hasta el sitio para informar que ese no es el palacio del legendario rey bíblico y que la labor arqueológica que se lleva a cabo en la ciudad de David no es más que una excusa de la derecha israelí para justificar su expansión territorial y desplazar a los palestinos. Esta es la atmósfera de la arqueología palestinense hoy día, ¿me entiendes? Eilat Mazar salta de la banca y con paso decidido se aproxima al guía para reprenderlo con severidad en hebreo, mientras él le escucha estoicamente. Después, pasmados, los turistas la ven alejarse. Hay que ser fuerte, musita el arqueólogo al caminar. Parece que todos se empeñan en destruir lo que hago. Y entonces prosigue con una inflexión lastimera. ¿Por qué? ¿En qué nos equivocamos? La mujer sube a su auto, su rostro refleja una congoja profunda. Tanto estrés empieza a enfermarme. Me quita años de vida. Claro, sí, porque fíjese usted, es lógico. Si ella está trabajando como arqueóloga y tiene que estar permanentemente oyendo que viene un exalumno de ella de la universidad a decirle a la gente que va a ir a visitar, esto no es el palacio de David, esto no es más que una excusa de la derecha israelí para sacar a los palestinos de Jerusalén. Es bravísimo el asunto. Además de esta mujer hay otros dos que trabajan relevantes. Uno es Joseph Garfinkel y el otro Thomas Levy. Garfinkel, si lo ven en el esquemita este es lo mismo, ¿no? Garfinkel está ligado al hallazgo de una ciudad de dos puertas. Este es el sitio, miren. Este es lo que halló Garfinkel. Hay una foto preciosa del conjunto del sitio.